es fácil exponer la diversidad de lenguas en Oriente Medio durante la Edad Antigua. Su desarrollo fue complejo durante milenios. Por eso voy a procurar ser esquemático. El sumerio se desarrolló desde la antigüedad, desde la prehistoria, en lo que se llama Mesopotamia, por estar entre dos ríos, el Éufrates y el Tigris, que entonces desembocaban separadamente en el Golfo Pérsico, porque el Golfo Pérsico tenía una mayor extensión que la actual. Luego se apartó y se formaron los terrenos de lo que actualmente es la provincia de Basora, de Irak. Y los ríos Éufrates y Tigris se juntaron en un brazo que se llama el Shat el Arab, que desemboca a su vez en el Golfo Pérsico. El sumerio se considera una lengua aislada, porque no se ha conseguido averiguar ninguna lengua relacionada con el sumerio. Desde el tercer milenio antes de Cristo, los sumerios desarrollaron una gran civilización y crearon la escritura. Se considera que la primera escritura fue la sumeria. Al lado de los sumerios, en lo que actualmente es el sur de Irán, principalmente las provincias de Juzistán y Ilam, se formó el reino de Elam, que hablaba la lengua elamita. Se ha descubierto recientemente que el elamita estaría relacionado con las lenguas dravídicas, que hablaban los drávidas y que siguen hablando actualmente los drávidas. Los drávidas habitaban todo el Indostán, pero hubo una invasión de indoeuropeos, de indoarios, y los drávidas fueron desplazados hacia el sur del Indostán en general. Queda alguna lengua dravídica por lo que es actualmente Pakistán, el Brahmi y eso. Antes se supone que había una continuidad lingüística entre Elam y los drávidas. El reino de Elam fue muy duradero. Tuvo ya un gran desarrollo en el tercer milenio antes de Cristo y duró hasta el siglo VI antes de Cristo, cuando fue conquistado por los persas. Tuvieron su gran cultura, su escritura derivada del sumerio. Al otro lado de los sumerios, en la zona oeste, estaban situados los semitas. Los semitas que formaron una gran familia de pueblos y de lenguas por el norte de África, por Arabia, por lo que se ha dado en llamar el Levante, que es la costa del mar Mediterráneo de Asia, toda esta zona de aquí. La primera lengua semita de la que se tiene escritura es la de los acadios. Los acadios eran un pueblo que vivía en el curso superior del río Tigris. Formaron su reino y conquistaron Sumeria, todo lo que es Mesopotamia, y el acadio fue sustituyendo al sumerio.
Los acadios, a su vez, fueron sustituidos por los asirios. El asirio se considera un dialecto del acadio. Y vivían los asirios en el curso superior del Tigris y en torno a los ríos Gran Sap, Pequeño Sap. En fin, formaron su gran imperio por todo Oriente Medio. Otra tribu semita era la de los amorritas o amorreos. En el curso medio del Éufrates formaron su reino y luego hay una gran familia de lenguas, o su familia de lenguas semitas, que se formaron en el territorio que antiguamente se llamaba Canaán, lo que actualmente es Jordania y Palestina, en torno al Mar Muerto. Hay multitud de lenguas cananeas. El amonita, el moabita, el edomita, cada cual formó su reino. Y estuvieron muy enfrentados desde el principio con los hebreos. El hebreo también es una lengua semita, también se desarrolló su gran escritura, la Biblia. Otra tribu cananea, otro pueblo cananeo, fue el de los fenicios, que se desarrollaron en lo que actualmente es el Líbano, y formaron pequeños estados que sin embargo tuvieron un gran apogeo económico, porque desarrollaron su comercio marítimo por todo el mar Mediterráneo. Su escritura es importante también porque representó lo que se considera el primer silabario. Otra lengua semita, la de los ugaríticos, o sea, los que vivían en Ugarit, que era una ciudad-estado en la costa de lo que actualmente es Siria, otro gran emporio comercial. Otra tribu no, otra lengua cananea es la caldea, la de los caldeos. Los caldeos, la lengua caldea se desarrolló en Babilonia. Babilonia, que había sido una ciudad sumeria, luego Acadia, y luego, ya en el primer milenio antes de Cristo, Babilonia desarrolló su gran imperio, en el que se habló el caldeo, que a partir de entonces fue una lengua de cultura importante. Al norte de Mesopotamia, en la zona montañosa que es el curso superior del río Éufrates y el lago Van, estuvieron los hurritas, con H. Actualmente se considera una familia de lenguas llamada hurrita urartiana, que estaría formada por dos lenguas o dialectos, el hurrita y el urartiano. Los hurritas desarrollaron ya un primer reino importante en el segundo milenio antes de Cristo, el reino de Mitanni, en el curso superior del río Jabur, afluente del Éufrates. Más tarde, ya en el primer milenio antes de Cristo, se formó el reino de Urartu, en torno al lago Van. Y en Urartu se habló el urartiano. Vale, pues hasta aquí apenas hemos hablado de los indoeuropeos. La primera gran invasión de indoeuropeos se produjo ya en el cuarto milenio antes de Cristo. Antes del cuarto milenio no había indoeuropeos por la zona. Y en el cuarto milenio, pues lo que pasó fue que indoeuropeos invadieron Anatolia.
y formaron las lenguas anatolias. Primera familia de lenguas indoeuropeas de la que se tiene noticia, unas lenguas muy primitivas. Los pueblos anatolios tuvieron diversas lenguas, formaron diversos reinos. Uno de esos pueblos fue el Lubita, en el sureste de Anatolia. Formó varios reinos, los lubitas. El más importante de los pueblos anatolios fueron los hititas, en el centro de Anatolia. Un pueblo guerrero que se extendió mucho más allá de su zona de origen y que tuvo su importante cultura y su escritura. Y hubo otra invasión indoeuropea, pero ya en el segundo milenio antes de Cristo, la de los pueblos indoiranios. Los pueblos indoiranios que invadieron la meseta de Irán y luego el Indostán, el centro de Asia. En la meseta de Irán se formaron diversas lenguas iranias cuyos pueblos formaron diversos reinos. El primero que tuvo apogeo fue el de los medos. Luego, el de los persas. El de los persas ya a mitades del primer milenio antes de Cristo. Y ya finalmente, tardíamente, los partos. Y este es el panorama general de las lenguas en Oriente Medio en la Edad Antigua.